Hoy presentamos. ¿Se puede mezclar el gas R290 con el refrigerante R600A? Específicamente, vamos a estudiar lo que sucede cuando en un equipo que originalmente utiliza refrigerante R290, se adiciona gas R600A, presentándose una mezcla de refrigerantes dentro del sistema. Empecemos diciendo que aunque el equipo puede enfriar, no es recomendable realizar una mezcla de estos gases, porque se alteran los puntos de operación del ciclo de refrigeración. Sin embargo, vamos a ver todo lo que puede pasar al realizar la mezcla, de modo que los conceptos queden bien claros. Recordemos que ambos gases son compatibles con el aceite mineral, aceite POE, y alquilbenceno. Al pasar el 50% de R600A, a medida que en la mezcla aumenta la cantidad del gas refrigerante R600A, habiendo aún gas R290, disminuye el coeficiente de rendimiento del sistema COP. En pantalla tenemos los diferentes valores de rendimiento, para algunas mezclas, entre R600A y R290, después del 50% de R600A. A medida que aumenta la cantidad de R600A, en la mezcla, empieza a bajar la capacidad de enfriamiento, o potencia frigorífica del sistema, es decir, demora más tiempo para enfriar. En pantalla tenemos los diferentes valores de potencia de enfriamiento, para algunas mezclas, entre R600A y R290. Antes del 50% de R290, entre mayor sea la cantidad de R290, en la mezcla, disminuye la temperatura de descarga del compresor. Recordemos que una menor temperatura de descarga del compresor, aumenta la vida útil de los devanados del motor. En pantalla tenemos los diferentes valores de temperatura de descarga, para algunas mezclas, entre R600A y R290. Antes del 50% de R600A, a medida que aumenta la cantidad de R600A, aumenta el caudal masico de refrigerante en el equipo, y con ello la necesidad de otras medidas de tubo capilar. Experimentalmente se ha demostrado que el mejor punto de eficiencia entre la mezcla de R600A y R290 es cuando cada gas aporta el 50% en masa de la mezcla. Ahora estudiemos las presiones por separado de cada gas. Presión para temperatura baja, típica de congeladores, con una temperatura de menos 20 grados Celsius, o menos 4 grados Fahrenheit. Según la tabla, tenemos una presión de manómetro de 2.44 bar, o 35.86 psi. Presión para temperatura media, típica de refrigeradores, con una temperatura de menos 10 grados Celsius, o 14 grados Fahrenheit. Según la tabla, tenemos una presión de manómetro de 3.45 bar, o 50.71 psi. Presión para temperatura alta, típica de aire acondicionado, con una temperatura de 4 grados Celsius, o 39.2 grados Fahrenheit. Según la tabla, tenemos una presión de manómetro de 5.35 bar, o 78.64 psi. En pantalla tenemos un manómetro especialmente diseñado para trabajar con gas refrigerante R600A. Recordemos que este gas trabaja con presiones bastante bajas, comparado a otros refrigerantes. Los valores de presión del R600A son valores por debajo de la presión atmosférica. Como los valores del manómetro vienen calibrados para marcar cero, cuando está expuesto a la presión del medio ambiente, las presiones que tendrá el R600A son negativas, por tener presión por debajo a la atmósfera. Como resulta difícil tener una medición precisa para valores tan pequeños de presión, es muy recomendable trabajar el R600A solo con manómetros especiales para este gas. Este manómetro trae claramente la escala de temperatura, junto con la de presión de manera muy sencilla. Así, por ejemplo, para una temperatura de baja de menos 10 grados Celsius, solamente debemos esperar que la aguja se detenga, estando el equipo encendido en el valor de menos 10 grados Celsius, de esa manera se obtiene el siguiente valor de presión.
Así por ejemplo, para una temperatura de baja de menos 20 grados Celsius, típico de neveras domésticas, solamente debemos esperar que la aguja se detenga, estando el equipo encendido en el valor de menos 20 grados Celsius, de esa manera se obtiene el siguiente valor de presión. Además de usar el manómetro adecuado, se debe realizar la carga de gas refrigerante R600A, por peso, de esa manera se disminuyen las posibilidades de error. La carga de R600A se puede hacer, tanto en fase líquida, como en vapor. Ahora vamos a verificar, cuál será, el valor de la presión de alta. Para un medio ambiente de 20 grados Celsius, vamos a tener una temperatura promedio de condensación, de cerca de 30 grados Celsius. Ahora coloquemos la aguja, en 30 grados Celsius, y observemos el valor de presión. Si queremos saber la presión que debería tener el equipo, estando apagado, vamos a buscar en el manómetro, el valor de la temperatura del ambiente, es decir colocamos la aguja en 20 grados Celsius, y así podemos leer el valor de presión. Presión para temperatura baja, típica de congeladores, con una temperatura de menos 20 grados Celsius, o menos 4 grados Fahrenheit. Según la tabla, tenemos una presión de manómetro de 2.44 bar, o 35.86 psi. Presión para temperatura media, típica de refrigeradores, con una temperatura de menos 10 grados Celsius, o 14 grados Fahrenheit. Según la tabla, tenemos una presión de manómetro de 3.45 bar, o 50.71 psi. Presión para temperatura alta, típica de aire acondicionado, con una temperatura de 4 grados Celsius, o 39.2 grados Fahrenheit. Según la tabla, tenemos una presión de manómetro de 5.35 bar, o 78.64 psi.